El consumo del oxígeno y la producción de dióxido de carbono es un proceso indispensable para la vida. En consecuencia, los animales necesitan un sistema orgánico especializado en la eliminación del dióxido de carbono de la sangre circulante y la absorción del oxígeno de la atmósfera, de manera adecuada a las necesidades del organismo e incluso en el momento de máximo esfuerzo. El aparato respiratorio permite la entrada del oxígeno al organismo, así como la salida del dióxido de carbono. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. El aire entra en el aparato respiratorio por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, la faringe, y alcanza el órgano de fonación, la laringe. La entrada de la laringe está cubierta por un pequeño fragmento de tejido, la epiglotis, que se cierra de forma automática durante la deglución, impidiendo que así el alimento alcance las vías respiratorias. Dichas vías se clasifican en vías aéreas anteriores. La cavidad nasal. En el área nasal de los mamíferos se abre al exterior a través de la nariz. Los orificios u hollares están delimitados lateralmente por las aletas de la nariz. Cuando el aire penetra, se conecta con la cavidad nasal en donde encontramos el tabique nasal, que separa ambos hollares y forma dos cavidades. Los cornetes nasales, tejido óseo muy fino y frágil enrollado sobre sí mismo que sirve para aumentar la superficie de filtrado del aire. Los senos paranasales, cavidades de la cavidad nasal tapizadas de mucosa introducidas dentro de los huecos nasales que se comunican con la cavidad nasal, que aunque pueden estar cerrados por engrosamientos de la mucosa, tienen como función dar ligereza a la cabeza, protección térmica, modifican la resonancia de la voz y pueden servir de puntos de inserción en diferentes estructuras de la boca. Toda la cavidad nasal está revestida por la mucosa, está muy vascularizada, por eso cuando nos golpeamos sangra mucho, con glándulas que producen mocos y vellosidades. La función de esta cavidad es acondicionar el aire para que pueda introducirse dentro del organismo limpiándolo, calentándolo y humedeciéndolo. También es un mecanismo de termorregulación mediante el jadeo en algunas especies. Faringe. La faringe es la parte posterior de la cavidad nasal y oral y se distinguen tres partes: la orofaringe, que es el final de la boca, la nasofaringe, la final de la cavidad nasal, y la faringe esofagástrica. La orofaringe y la nasofaringe están separadas por una lámina de paladar blando que se mueve tapando una porción u otra función de la acción que se esté llevando a cabo. La laringe es la puerta de entrada a las vías respiratorias, que se cierra durante la deglución, saliva, agua, comida, y se abre durante la respiración. En la laringe vamos a encontrar las cuerdas vocales que facilitan al animal emitir vocalizaciones. Está formada por cartílagos laringios tapizadas de músculo liso y tejido mucoso, tiroideo, el más grande que sirve de sostén, la cricoides y el epiglótico que tiene forma de hoja grande y cierra la laringe en la deglución. También está la aritenoides y la glotis. Tráquea. Es el conducto tubular que va desde la laringe hasta los bronquios pegado al esófago. Es un tubo algo flexible que está compuesta por anillos traqueales cartilaginosos con musculatura lisa. En su parte final se divide en dos bronquios. ¿Cuáles son las características de la tráquea? Es un tubo rígido y no colapsable para evitar el cierre del mismo y que no se interrumpa el flujo del aire en él. Tiene que ser flexible para adaptarse a los movimientos del animal y de los órganos adyacentes. Está tapizado por la mucosa respiratoria que filtra el aire y protege de sustancias externas. Puede soportar cierta expansión para adaptar cualquier volumen de aire que pueda entrar en él. Vías aéreas posteriores compuesta por bronquios. Son la bifurcación de la tráquea que a su vez se van dividiendo en tubos mucho más pequeños. Los bronquios de mamíferos penetran dentro del saco pulmonar y están formados por una musculatura lisa y una mucosa respiratoria. La contracción del tubo será involuntaria y se adaptará a las necesidades del animal. Cuando estos miden menos de 1 milímetro de diámetro se denominan bronquiolos. Pulmones. Se ubican dentro de la cavidad torácica delimitada por la columna vertebral en el lado dorsal.
por el esternón ventralmente, cranealmente por la escápula y el húmero, caudalmente por el músculo diafragmático, lateralmente por las costillas y los músculos intercostales, y en la zona medial se encuentra delimitado por la tráquea, esófago y corazón. Los pulmones en mamíferos están formados por tejido elástico. Estos engloban a todo el árbol bronquial y la zona de intercambio de gases. La zona media que abraza los pulmones se denomina mediastino. El pulmón derecho está formado por 4 lóbulos: craneal, medial, caudal y el accesorio en contacto con el mediastino, y el pulmón izquierdo por 2, caudal y craneal. El ilio pulmonar, zona de entrada y salida de estructura al interior del pulmón. Está situado medialmente entre los bronquios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. Los pulmones están rodeados de lámina de tejido seroso. Existe una lámina más externa e íntimamente unida a los pulmones llamada visceral. La más externa es la parietal y esta se denomina de diferentes formas según la estructura en la que se encuentra en contacto. La parietal costal, esta se encuentra en contacto con los músculos intercostales. La parietal diafragmática en contacto con el diafragma y la parietal mediastínica en contacto con el mediastino. Entre estas capas se encuentra la cavidad pleural llena de líquido. El movimiento de los músculos provoca una presión sobre estas capas y este líquido, haciendo que el aire pueda entrar o salir del pulmón como si fuese un globo. Este líquido puede modificarse por infecciones o derrames que presionan el pulmón provocando dificultad respiratoria. Alvéolos. Los alvéolos son sacos que contactan íntimamente con capilares sanguíneos y es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Diafragma. Es un músculo con forma de bóveda que separa la cavidad torácica de la abdominal, formando de fibras musculares esqueléticas. Esta se encuentra atravesada por ciertos orificios que permiten el paso de ciertas estructuras, las cuales son el hiato esofágico, agujero natural que permite el paso del esófago del tórax al abdomen, hiático aórtico, pasa la arteria aorta, la más grande del organismo, foramen cabal, por él pasa la vena cabal caudal. Mecanismo de bombeo. Los movimientos de las pleuras crean una cámara de vacío en su interior. Provocan, mediante una serie de cambios de presiones, que el aire pase pasivamente al pulmón o se expulse. Durante la expiración se distienden los músculos intercostales y el diafragma, disminuyendo la cavidad torácica y empujando el aire hacia afuera. Durante la inspiración, los músculos intercostales y el diafragma se contraen tirando de la pleura y aumentando el espacio de la cavidad torácica. Esto crea una fuerza de succión o una presión negativa hacia el interior del pulmón, permitiendo la entrada de aire. Tipos de sistema de respiración. En los animales se dan distintos sistemas de respiración. Estos sistemas presentan distintos grados de complejidad, dependiendo del tipo de animal, de sus necesidades energéticas y del medio en el que vive. La mayor parte de los animales están constituidos por un número tan elevado de células que resulta imposible que todas ellas puedan realizar el intercambio gaseoso con el medio que los rodea. Por ello, es necesaria la presencia de un sistema respiratorio que capture el oxígeno suficiente para todas las células del cuerpo, recojan el dióxido de carbono liberado y se expulse fuera del animal. Los tipos de sistemas respiratorios que podemos encontrar entre los distintos animales son la respiración cutánea, la respiración branquial, la respiración traqueal y la respiración pulmonar. La respiración cutánea. La estructura respiratoria es el tegumento corporal. La piel es la encargada de realizar el intercambio gaseoso. Para ello, la piel debe ser muy fina, estar húmeda y muy irrigada por el medio interno del animal. Encontramos este sistema respiratorio en animales como los anélidos, algunos moluscos y anfibios, incluso en ciertos equinodermos.
En moluscos y anfibios es necesario complementar su función con otros sistemas respiratorios. Respiración branquial. Las estructuras respiratorias son las branquias, en forma de repliegues tegumentarios o estructuras muy finas que están muy irrigadas y envueltas por agua. Pueden ser branquias externas, poco evolucionadas, o internas, más evolucionadas, ya que al encontrarse en el interior están más protegidas. Sin embargo, necesitan un mecanismo para producir movimiento en el agua que las baña. Las branquias aparecen en muchos animales de vida acuática, como anélidos, moluscos, crustáceos, peces y anfibios. Además, se encuentran en crustáceos terrestres, como las cochinillas de humedad y las pulgas de playa. Los peces sujetan y extienden las branquias mediante arcos branquiales. En tiburones y rayas aparecen 5 arcos, 6 en los menos evolucionados y 4 arcos en los peces óseos. Una estructura ósea llamada opérculo protege estos arcos branquiales. El agua circula desde la boca a las hendiduras branquiales, presionada por la lengua y creando una corriente que favorece el intercambio gaseoso entre la branquia y el agua. Respiración traqueal. Los insectos, miriápodos y en menor medida en los arácnidos con estructuras semejantes denominadas pulmones en libro, utilizan un sistema de tubos llamados tráqueas que conectan las células de todo el cuerpo con el aire del exterior del animal. Este sistema respiratorio prescinde del sistema circulatorio para transportar el oxígeno a las células. Estos animales tienen un sistema circulatorio abierto, en el que la sangre, hemolina, circula demasiado lenta para aportar el suficiente oxígeno como para elaborar respuestas y movimientos tan rápidos como los producidos por estos seres. Los tubos se abren al exterior a través de unos orificios que se pueden cerrar mediante espiráculos. Respiración pulmonar. Los pulmones son las estructuras respiratorias que conectan con el exterior mediante una serie de tubos. Son repliegues que se desarrollan en los vertebrados terrestres a partir del tubo digestivo. Existen 2 tipos de pulmones. Unos tienen forma de saco, el pulmón sacular, presente en anfibios, reptiles y mamíferos, y muestra distintos grados de evolución. Otros, con forma tubular, conectan con unos sacos aéreos que se extienden por otras zonas del cuerpo y que se llenan de aire, disminuyendo la densidad del animal. Se encuentran en las aves.